Buenas tardes. Vamos a ver hoy la segunda clase y vamos a ver, como en la clase pasada vimos microcontroladores, por lo menos la arquitectura básica, y luego vamos a ir ampliando eso. Pero hoy vamos a ver algunos elementos que necesitamos utilizar y aprender, tanto ya sea en forma virtual o si fuera a usar en forma real. Entonces, vamos a ver. Entonces, primero necesitamos un elemento que se denomina protoboard. Esta es una placa que nos sirve para colocar los elementos o los circuitos que van a contemplar nuestro proyecto. Entonces, ¿qué es un protoboard? Es una placa de prueba o placa de inserción, en inglés protoboard o breadboard, que es un tablero con orificios que se encuentran conectados eléctricamente entre sí y de manera interna, habitualmente siguiendo patrones de líneas en el cual se puede insertar los componentes electrónicos y cables para el armado y el prototipado. Entonces, estas placas nos permiten a nosotros hacer los prototipos de nuestros proyectos. Una vez que el prototipo esté correcto, entonces podemos optar para llevarlo a una placa de circuitos impresos y ahí colocar los componentes y tener nuestro proyecto terminado. Pero también durante toda la fase de diseño se puede utilizar protoboard y básicamente se puede usar con el Arduino o con otros componentes el protoboard. Entonces, esta es una placa con cubierta de plástico con orificios, como ven aquí, y tiene ciertas disposiciones de estos orificios. Y si ustedes abren la cubierta de plástico, van a encontrar, como se ve aquí, van a encontrar una serie de ranuras. Estas ranuras, como ven en esta dirección, tiene dos direcciones. Una que está en esta dirección y otras que están en esta disposición. Entonces tienen de este lado su igual es este y de este lado su igual es este. Y aquí tienen ciertas separaciones. Esto es, esto es una chapa, un metal. Entonces, este es un metal, este es otro metal y así sucesivamente. ¿Qué necesito hacer yo para conectar este con este otro? Este extremo con este otro. Necesito colocar un cable, porque ustedes se dan cuenta en el gráfico que es lo mismo que está internamente cableado, que existen ciertas separaciones. Estas separaciones están hechas a propósito, por lo que este extremo no está eléctricamente conectado con este extremo, por lo que necesitan conectar un pequeño cable que haga de puente que vaya de extremo a extremo. La misma cosa aquí. Esto no está interconectado con este otro. Entonces, si necesito conectarlo, va de extremo a extremo. Bueno, entonces hoy lo que vamos a ver son algunos de los componentes que necesitamos para poder hacer los proyectos. El primer elemento que necesitamos es una placa de protoboard. Entonces aquí tienen el protoboard y como dice acá es una placa de pruebas o placa de inserción. Protoboard en inglés, que es un tablero con orificios. Entonces esto aquí tiene los orificios que se encuentran conectados eléctricamente entre sí de manera interna. Entonces aquí van a ver, entonces aquí van a encontrar en esta placa de prototipos que es para hacer los proyectos, van a encontrar que esta cubierta está realizada de plástico. Tiene esta cubierta de plástico que cubre todo y tiene orificios que interconectan esta parte interna, que son unas pequeñas chapas o unos conductores. Entonces son unos
son unos metales que hacen de conductor. Entonces, esta que está acá no está conectada con esta otra. O esta que está aquí no está conectada con esta. Entonces, como ven ahí, las interconexiones eléctricas se dan solamente en los puntos de interconexión. ¿Qué se hace si yo quiero conectar este extremo con este otro? Utilizo un cable, como ven aquí, un cable que va a ir de este extremo a este extremo para lograr la conexión entre este extremo y este extremo. Es importante entender que los protoboards tienen esas separaciones que después les voy a explicar por qué están dispuestas de esa forma, pero quiero que noten que tiene dos direcciones. El protoboard tiene dos direcciones. Tiene dos direcciones como se comunican o se interconectan los componentes. Uno es de esta forma, entonces el protoboard nos sirve para conectar los componentes, pero internamente quiero que se fijen aquí en estas líneas que tienen esta dirección. Entonces del otro lado también tiene esa dirección. Y si ustedes se fijan acá, estos orificios están separados de este otro. Entonces, aunque estos tengan la misma dirección, estos están separados. Entonces, la misma disposición de lo que ustedes ven arriba es la misma disposición como se encuentra conectado aquí abajo. Entonces, esta línea que está acá tiene una separación y sería lo mismo que ustedes tienen aquí y ven esta otra separación. Como les dije, si quieren conectar un extremo a otro, lo que tienen que hacer es hacer un puente con un cable. Entonces conectar este extremo con este otro. Así van a conectar. Y como les dije, lo más importante es que tienen dos disposiciones de ubicación. Acá se dan cuenta que esto va como una línea. Entonces acá tienen dos líneas. Una línea que va acá y otra que va acá. En la mayoría de los protoboards se corta esto. Hay algunos que acá en esta fila no se corta. Entonces yo le digo fila acá. Acá tienen dos filas, fila 1 y fila 2. Y acá también tienen fila 1 y fila 2. Y en algunos protoboards se corta esto. En la mayoría, quiero decir, se corta esto. Y en pocos de ellos no se corta. Y si quieren conectar, necesitan hacer un puente. Bueno, entonces, como ven ahí, tienen dos formas de conectarse. Uno es por filas y estas que ven acá son por columnas. Donde están las filas que ven aquí, generalmente se colocan la fuente de alimentación, ya sea el positivo o el negativo. Entonces se simboliza rojo el positivo y negro el negativo. O positivo de 5 voltios y negativo se denomina GND o tierra. Esos son los nombres que se le denominan. Entonces, en estas placas sirven para conectar los componentes y los cables de conexión. ¿Por qué está construida un protoboard? Dice, está constituida por un arreglo matricial de contactos. Estos están separados entre sí a una distancia de 0,1 pulgadas, distancia que corresponde a la separación de los pines o terminales de los circuitos. Entonces, si ustedes colocan un circuito integrado, va a entrar directamente en estos lugares porque tiene la misma separación. Entonces, tiene la misma separación física de los circuitos integrados. Principales componentes de los circuitos electrónicos actuales. Bueno, entonces ahí ven cómo y para qué sirve los protoboards y cuánto es la separación que tiene de espacio entre uno y otro. Bueno, aquí ven, esta es la foto del protoboard y en este sector que yo le llamo filas, aunque este lo llamo columnas, invierte un poco acá, pero para mí estos son filas, o por lo menos me es más fácil entenderlo de esa forma. Vamos a suponer que estos son filas y tenemos dos filas, una que está marcada con un color rojo y otra que está marcada con un color azul, o en algunos casos
en algunos modelos de protoboard también está de color negro, pero generalmente mantienen esta disposición de colores. Esta línea que ven aquí es para el voltaje positivo. Entonces aquí viene el cable rojo y acá viene el cable negro, que es para el negativo. El positivo se denomina voltaje positivo o 5 voltios, que generalmente es lo que se alimenta. Existen también otras alimentaciones que vamos a ver después, que puede ser de 3,3 voltios, pero en la mayoría de los casos es de 5 voltios la alimentación. Y en la mayoría de los protoboard tienen de extremo a extremo. Entonces aquí tienen el positivo, que es de color rojo, y aquí también tienen el positivo de color rojo. Luego tienen el negativo o GND o masa, también de extremo a extremo. Entonces están dispuestos de esta forma. Bueno, y para conectar los componentes, yo lo denomino columna y van a ver que está de esta forma. Entonces tienen esta disposición. Entonces toda esta línea que ven aquí es como un solo cable. Y toda esta línea que ven aquí es como un solo cable. Toda esta línea que ven aquí es como un solo cable. En esta sección que ven aquí de azul, en estas dos secciones que ven aquí, es donde se colocan la mayoría de los componentes. Y van a ver que tienen unos espacios. Este que está acá de color azul es nada más que para indicar una separación. Y esta sección está eléctricamente separada de esta otra. Me van a preguntar por qué. Es que aquí, en esta sección del medio, generalmente se colocan los circuitos integrados. Entonces, para que el lado izquierdo sea diferente al lado derecho, entonces se ubica de esa forma. Entonces los fabricantes ubican de esa forma. También aquí pueden colocar los pulsadores, que son como pequeñas teclas que ustedes pueden ir apretando para prender o apagar equipos. Entonces también se ubican en esta región. Y en general para separar cualquier componente de un lado izquierdo o del lado derecho. Esta zona que ven acá es para la fuente de la alimentación. Entonces cualquier cosa que queramos alimentar podemos hacer en este extremo o en este otro. Si necesitamos muchas fuentes de alimentaciones, entonces podemos alimentar desde una fuente externa a este pin y a este pin. Entonces aquí colocamos 5 voltios y aquí colocamos tierra o GND. Y de aquí podemos hacer un puente a esta otra sección si queremos alimentar. Es decir, que yo no necesito alimentar de este extremo y también de este extremo. Solamente necesito alimentar de un extremo y luego puedo hacer puente entre este positivo con este otro positivo y este negativo con este otro negativo. Así puedo hacer puente. Si necesito, o en algunos casos también pueden alimentar de esta dirección y pueden alimentar de esta dirección. Lo importante entender es que se tiene que tener la misma referencia de voltaje. Es decir, que tiene que salir de la misma fuente. Yo no puedo tener una fuente externa aquí y tener otra fuente externa aquí. Aunque sean los dos de 5 voltios, pero sean de fuentes diferentes, yo no puedo tener. Como en nuestro caso que vamos a trabajar con Arduino, y el Arduino tiene varias salidas, sí se puede conectar de diferentes direcciones que estamos teniendo nuestra fuente de alimentación. Pero atender algo muy importante, como toda la placa de Arduino tiene una misma referencia de voltaje, entonces no hay problema alimentarlo de esta dirección o de esta dirección. Pero sí, cuando ustedes tienen circuitos diferentes o tienen una batería alimentando a esta y otra batería diferente alimentando a esta, entonces no se puede utilizar de esa forma. Hay que poner referencia común, entonces, para que se pueda utilizar eso. Bueno, esta es la disposición entonces. Y para conectar los componentes, ustedes no pueden conectar un componente que vaya en esta dirección y luego en esa misma dirección. O
en esta dirección y en esta otra. ¿Por qué? Porque pueden quemar el componente. Porque si se fijan, es el mismo cable que está en esta dirección. Este es el mismo cable, entonces cualquiera de los edificios que conecten aquí no pueden. No es el caso por el caso de la alimentación, que sí la alimentación puede ser de la misma dirección que puedo tomar, pero los componentes que van a colocar no puede colocar en esta dirección. Entonces, si aquí coloca una patita del componente, no lo puedo conectar de vuelta acá. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca una patita del componente aquí y otra patita en otra columna. Entonces, esta es una columna, esta es otra y otra. Entonces, dejo la separación entre columna y columna. Esa es la forma como se conectan los componentes. Eso es para tenerlo en cuenta. Inclusive cuando ustedes, cuando entremos en las próximas clases a hacer la simulación, no vamos a colocar una patita acá y otra patita acá del componente, sino lo que vamos a hacer es vamos a colocar una patita acá y la otra acá, ya que el simulador nos permite armar el protoboard. Entonces vamos a hacerlo de buena forma. Entonces cuando colocamos los componentes vamos a colocar una pata acá y otra acá, o qué sé yo, poner una pata acá y la otra acá. Se puede separar esto, ya sea virtualmente o físicamente, siempre se puede separar una patita acá y otra acá. Ustedes eligen la distancia de cuánto es lo que soporta estirar las patitas del componente, ya sea desde este punto hasta este punto. Lo que tenemos que hacer es colocar uno aquí, por ejemplo, y otro acá, si es que tiene dos patas el componente que vamos a instalar, uno acá y otro acá. Pero como les dije, no podemos colocarlos de esta forma, no nos permite, porque ustedes se dan cuenta, esto está interconectado, entonces sería como conectar en la misma dirección las patas. Bueno, el nombre que recibe la unión horizontal de las filas externas del protoboard. Se llama buses, a estas que ven aquí, que la mayoría de los protoboard trae de lado a lado y utiliza en general para manejar en ellos los voltajes de alimentación. Entonces ya vimos que aquí se colocan los cables que van a proveer alimentación eléctrica a los componentes. ¿Para qué se utilizan los agujeros del centro del protoboard? Estos agujeros que están aquí. Se utilizan para armar los circuitos, en tanto que los agujeros que forman las filas están en la parte inferior y superior, se usan para distribuir la tensión al circuito. Para eso se puede ver las líneas rojas y unas líneas azules. Normalmente utilizas el rojo para marcar VCC o 5 voltios y el azul para marcar GND o tierra, que es lo que vimos. Este es el de color rojo, que es VCC o 5 voltios, y el azul, como vemos aquí, es GND. ¿Qué pasa con las columnas de cada lado del canal central? Esta que está aquí. Como les dije, es para colocar los circuitos integrados o algunos pulsadores o algunos que tienen una simetría izquierda-derecha. Acá tienen patitas de este lado que son simétricas a este otro. Como dijimos, una línea que viene aquí, no puedo conectar diferentes componentes, y otra línea que viene aquí no puedo conectar diferentes componentes. Por eso está esta línea central separando esta de esta otra, de tal forma que yo pueda alimentar una patita independiente por aquí y otra acá. ¿Qué va a pasar si yo muevo mi circuito integrado acá? Entonces, para cada pata izquierda y derecha va a tener la misma referencia de voltaje y puede quemar el componente o puede no funcionar. Entonces, para asegurar eso, todos los componentes que tienen una simetría izquierda-derecha, entonces se ubican en este punto central. Y estas columnas no están unidas, lo que establece dos áreas de conexión para el circuito, de este lado y de este.
¿Qué hace el ensamble del prototipo en un circuito? Entonces tienen aquí ya, por ejemplo, una foto cuando se ubican todos los componentes de electrónica que van a utilizar. Y se hace sobre un elemento llamado protoboard, porque ustedes o pueden interconectar entre un protoboard o una placa de circuitos impresos. Pero ¿cuál es el problema de la placa de circuitos impresos? La placa de circuitos impresos es que ustedes ya tienen que soldar esos componentes. Y si ustedes están en la etapa de desarrollo de algún producto o de hacer pruebas, básicamente si sueldan, tienen que volver a desoldar y es mucho trabajo eso. Entonces es más fácil trabajar en una placa de prototipos para ir probando los componentes y haciendo pequeños proyectos. Entonces se hace sobre un elemento llamado protoboard. Es una especie de tablero con orificios el cual se puede insertar los componentes electrónicos y cables para armar los circuitos. Como su nombre lo indica, esta tableta sirve para experimentar con circuitos electrónicos, con lo que se asegura el buen funcionamiento de los mismos. ¿Cuál es la ventaja siempre de un protoboard? Que si quieres cambiar de componente o si se daña el componente o si lo que querías hacer es otra cosa, entonces como tiene ese orificio es fácilmente intercambiable. Entonces si ustedes conectaron mal algo, pueden repararlo en segundos y volver a conectar bien. Entonces esa es la ventaja de tener un protoboard, que nos sirve para la etapa de prototipos y realizar proyectos de forma más cómoda y fácil. Que permite hacer los agujeros centrales, como ya vimos, y se permite insertar en él los elementos de forma que se desee, pero teniendo en cuenta que deben separarse los pines de los elementos ubicados en las columnas distintas. Como estuvimos hablando, este es el dibujo de una resistencia. Yo no puedo conectar una resistencia de esta forma porque sabemos que esta línea está interconectada eléctricamente. Entonces, la única forma que me permite a mí colocar un componente es de esta forma. Entonces, acá tienen una pata y acá tienen la otra. Y ustedes eligen la separación, en qué lugar va a ir uno de los pines y en qué lugar va a ir otro. Entonces, lo van a colocar de esta forma. Siempre es así. Y como les dije, la única salvedad es el tema de la alimentación, que sí se pueden ir haciendo puentes uno con otro, pero los componentes no. Entonces siempre tienen esta disposición. ¿Dónde están ubicados los circuitos integrados? Y ya vimos nosotros que están ubicados acá en esta parte central, donde tiene esta simetría de un lado izquierdo y de otro lado derecho. Están puestos en la parte central para que se pueda separar sus dos extremos. De esta forma no se permite el contacto entre sus pines y sería la manera correcta para que la resistencia cumpla su función. Entonces se ubica de esta forma. ¿Y qué se usa para interconectar cada elemento que nosotros tenemos? Por ejemplo, ustedes colocan una resistencia, colocan un diodo, colocan otro componente electrónico. Pero, ¿qué es lo que se usa para conectar un componente con otro? Se usan unos pequeños cables. Dice, mediante los cables se pueden ir uniendo adecuadamente los puntos. Mediante cables finos, como los cables UTP o cables multifilar o multipar, se pueden unir correctamente los puntos hasta armar los circuitos y esquemas que tengamos. Ustedes pueden conseguir un trozo de cable de red y pueden cortar en pequeños trozos y va a servir. También pueden usar esos cables. Bueno, ya hay muy poco de eso, pero solamente lo van a encontrar en una casa de repuestos. Esos par trenzados de línea baja de la Ecopaco, entonces esos también sirven, que son pequeños cables unifilares que se pueden colocar. Unifilares es porque solamente tiene un hilo, por eso es unifilar. Y son unos hilos, son unos cables
de aluminio generalmente, y es de un solo hilo. Pero también existen los cables que tienen varios hilos y son cables finos, y en los extremos tienen unas pequeñas puntas que están soldadas, que se venden comercialmente. Entonces ustedes van a comprar esos cables multifilares en cualquier casa de electrónica. ¿Cuál es la ventaja entre uno y otro? Generalmente cuando uno trabaja con Arduino se venden esos cables multifilares, pero si uno corta estos pequeños cables, y especialmente los de teléfono, son más útiles que estos cables de UTP, porque ¿cuál es el problema? Ustedes cuando colocan en estos orificios, cuando colocan estos orificios, los cables en UTP son muy finos y tienden a salir otra vez de la placa. Entonces, los cables UTP son los que se usan para red en las casas o en la oficina. Bueno, entonces estos cables de teléfono son los más adecuados. Como se dan cuenta, directamente se puede pinzar aquí en este extremo y se puede pinzar en otro. Entonces, tiene una apariencia más ordenada estos tipos de cables. No sé si en alguna casa electrónica pueden también conseguir estos tipos de cables. Ustedes cortan y preparan esto. Estéticamente esto se ve mejor, bueno, porque vamos a ver cuando veamos Arduino que tenemos los cables multifilares. Son muy útiles esos cables, pero son más largos y se deforman mucho. Entonces para la parte visual no es muy buena, pero es lo que se vende en el mercado. Otro elemento que podemos usar es un multímetro digital, y nos sirve para medir el valor de los componentes, para saber si está dañado los componentes o para saber la polaridad de los componentes. Hay algunos componentes que tienen polaridad, es decir, que son positivos y negativos, y no se puede intercambiar eso. Hay otros que sí se puede intercambiar. Entonces nos sirve para medir eso. Entonces un multímetro, o generalmente la gente le conoce como tester, es también denominado polímetro o tester, que es un instrumento electrónico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas como la corriente o el voltaje, los potenciales, que son las tensiones o voltaje, o valores pasivos como medir resistencias. Capacitores van a medir las capacidades y otros valores. Es una de las cosas más básicas que se pueden tener dentro de nuestras herramientas para poder trabajar. Sirve tanto para medir tensiones bajas o corrientes bajas, que son para electrónica, o también en algunos casos sirven para medir para la parte eléctrica. La diferencia entre uno y otro es que generalmente las magnitudes o las escalas que miden acá son diferentes. Entonces, para la parte electrónica te da mayor información con respecto a la escala que nos permite mostrar aquí en pantalla. Bueno, y acá tienen una foto. Está midiendo la conductividad de una batería, de una pila, y se coloca de un extremo y del otro. En la práctica, como ven acá en la foto, esta persona trata de evitar de tocar con los dedos el componente que va a medir. ¿Por qué no se toca de este extremo y este otro? Lo que pasa es que nuestro cuerpo genera una conductividad eléctrica, entonces circula por nosotros esa corriente cuando se está haciendo las mediciones de los componentes. Entonces lo que se trata de hacer es, en lo máximo posible, tratar de tocar los componentes. Entonces esta persona está haciendo bien su procedimiento. En todo caso, igual si yo extendiera el dedo de esta persona aquí, también es válido. Lo que yo no puedo hacer es no puedo hacer es tocar con los dos dedos. Yo puedo tocar un extremo y no hay problema, ya sea que me aproxime a este extremo con el dedo, pero lo toco solamente con el aparato,
O en este caso, llevo hasta acá mi dedo y esto lo toca solamente con el aparato. Lo que no puedo hacer es tocar de extremo a extremo. En el mejor de los casos, como muestra en la foto, esta es la forma más correcta de poder medir. Y luego colocan aquí, acá ven todas las escalas que ustedes pueden ir midiendo y todos los valores que ustedes necesitan mover. Entonces acá tienen una perilla que van a ir colocando de acuerdo a lo que necesitan medir. Bueno, aquí tenemos nuestro protoboard y ya tenemos la forma correcta de colocar esos componentes. Primero vamos a ver nuestro circuito integrado. En este caso es un 555. Este es un integrado común que se usa para muchas prácticas electrónicas y es un pequeño oscilador y generalmente la gente lo utiliza como para aprender y apagar cosas con un cierto intervalo de tiempo. Imagínense que quieren hacer luces navideñas, entonces pueden hacer con este componente que se llama 555, que es un pequeño oscilador que les permite prender y apagar en ciertos intervalos de tiempo estos LEDs que se encienden y se apagan. Eso es lo que supuestamente hace este circuito. Bueno, entonces tenemos nuestro circuito integrado que está conectado de forma simétrica, como ven aquí, como dijimos, a este extremo y a este otro. Después tenemos nuestras resistencias y estas resistencias se dan cuenta que no están ubicadas de esta forma o no están ubicadas de esta forma, sino que están ubicadas de esta forma. Por lo que dijimos, por lo que las patas tienen que estar separadas de esta forma. Entonces, estas resistencias que están aquí se separan así y también estos LEDs que están acá se separan así. Y también este capacitor se separa de esta forma. También yo puedo levantar, en vez de colocar este LED que está acá, puedo hacer que se curve y se levante hacia arriba. Entonces es como el que diseña le gusta, entonces va a ubicar. Entonces aquí utiliza menos espacio en su conexión. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que necesito yo? Yo ya ubiqué todos mis componentes que están de esta forma, están todas de forma correcta. Y ahora utilizo los cables para intercomunicar cada uno de los componentes. Y fíjense cómo están ubicados. Yo tengo una pata de mi resistencia aquí y la otra de otra pata o terminal está ubicado acá. Como sabemos, toda esta sección está interconectada. Entonces, si yo quiero conectar un cable, no voy a meter en este orificio. ¿Por qué? Porque solamente ese orificio es para este componente. ¿Y qué hago entonces? Como toda esta línea está interconectada, entonces busco cualquiera de los agujeros que están en la misma dirección y ahí coloco o ahí pinzo el cable. Entonces meto dentro de este cable en la misma dirección. Entonces eso significa que a partir de ahí el extremo que está acá está interconectado con este cable. Entonces llevo el puente a este otro que está acá y se pueden dar cuenta que este está interconectado acá. Entonces al estar interconectado acá, entonces este es otro cable y este cable está interconectado con este, entonces de ahí hago otro pequeño puente y se comunica con este capacitor. Entonces así voy conectando. Este otro punto del terminal entonces está en la misma línea que está ubicado acá con este cable, entonces de ahí hago un puente que vaya acá y este puente, como está en la misma línea, entonces me está intercomunicando con esta patita de este integrado. Pero yo también puedo tener, por ejemplo, un puente que está aquí y de este que está acá voy a conectar a este otro extremo. Y este extremo probablemente sea la fuente de alimentación. Entonces así van a ir conectando sus componentes, todos en la misma dirección, para conectar los cables que van a unir. En algunos casos, si se quieren ahorrar cables y si las patitas de estos integrados son bastante largas, por ejemplo, imagínense que esta pata es larga, entonces
pueden directamente conectar este componente con otro si su patita larga, no necesitan de estos cables. Entonces es otra opción que tienen de poder hacer. Bueno, después tenemos nuestra práctica con Arduino, y para el Arduino entonces tenemos esta disposición. Este es nuestro LED que se va a prender y apagar. Acá iba conectado una resistencia, y estos son ya los pines del Arduino para una de las prácticas. Bueno, entonces esto vamos a hacer en la próxima clase. Vamos a ir viendo todo en la parte de... Ahora vamos a ver algunas cosas del lenguaje en sí, y las prácticas vamos a dejarlo para la próxima clase. Entonces hoy vamos a ver esto. Bueno, entonces esta es la forma correcta de conectar. Estos LED común, los LED más baratos o los que van a encontrar en algunas casas electrónicas, necesitan una protección porque dependiendo de cada color, por ejemplo, hay colores, hay verde, rojo, amarillo y transparente de estos LEDs, que son los que se prenden y se apagan, son pequeñas luces. Entonces estos LEDs, dependiendo del color, manejan cierto voltaje y cierta corriente. Si yo conectara directamente este LED al Arduino o a cualquier equipo, entonces se quemaría eso. En algunas prácticas pueden ver que explota el componente, o en algunas despide ciertos olores de que se quema eso. Entonces pasa eso. ¿Y qué requiere entonces para que no ocurra ese problema? Se necesita una pequeña resistencia que lo que va a hacer es, va a atenuar o va a disminuir el voltaje que va a llegar a este componente, de tal forma a que lo pueda proteger. Para eso se usa la resistencia. ¿Qué es importante entender? Es importante entender esto que se llama circuito eléctrico. Yo les dije hace rato que yo podía ver, voy a fijar un poco otra vez la imagen. Yo les dije hace rato que si teníamos esta parte que es de fuente de alimentación y esta otra que es fuente de alimentación, lo que tengo que hacer es que esta fuente de alimentación esté referenciada con esta otra fuente de alimentación, que sea la misma o que tengan la misma referencia. No tienen que ser diferentes, les dije. Entonces aquí se cumple un poco eso. Entonces lo que pasa es que todo es un circuito eléctrico, y un circuito eléctrico tiene esta dirección. Tienen una pila o un generador o una fuente de alimentación y una parte del cable que es positivo. Entonces de aquí parte la energía, va al positivo, va al receptor, luego va a un interruptor y luego se va al otro extremo de la batería, que es el negativo. Entonces lo que pasa acá es que circula electrones aquí dentro de este circuito. Entonces la energía lo que hace es el movimiento o paso de estos electrones. Entonces los electrones parten de esta dirección y termina en esta otra. Vamos a suponer que es el caso del movimiento de los electrones. Si está prendido este interruptor, hace que esto se cierre en el circuito y funcione. Y si está apagado esto, hace que se corte esto y no fluya estos electrones en estas direcciones. Entonces dice que es un circuito eléctrico. Tenemos que un circuito cerrado, cuando se cierra esta llave, es como que dice su nombre, el recorrido de un cable o metal o conductor de electricidad por donde circula la corriente eléctrica. Que en el circuito sea cerrado viene a decir que la corriente o electrones van de un lado del circuito a otro. Entonces los electrones son los que van de esta dirección a otro. Para que nosotros podamos hacer nuestras prácticas, ya sea con Arduino o cualquier otro componente electrónico, ya sea microcontroladores o algunas cosas que no tenga que ver con eso, siempre se cumple este tema del circuito. Por eso es que vamos a hacer las prácticas con Arduino y siempre vamos a cerrar nuestro circuito. Vamos a darnos cuenta
que en casi todas las cosas que vamos a hacer, vamos a cerrar circuito. Entonces, siempre empieza de un extremo que es en positivo o 5 voltios y va a parar en el otro extremo que es GND. Siempre es así. Entonces, se van a recordar que eso siempre se cumple. Y generalmente, para que esto no tenga ningún cortocircuito, entonces cualquier componente que está acá en el medio tiene cierta resistencia. Estuvimos hablando que lo que hace la resistencia es oponerse al paso de la corriente o proteger el circuito. Entonces van a darse cuenta que en la mayoría de los casos no se puede conectar un cable directamente que salga del positivo y termine en negativo. Imagínense que no tengan este receptor y que no tengan esta llave y que no tengan este fusible y que ustedes conecten un cable que vaya del positivo al negativo. Lo que ustedes van a hacer ahí es un cortocircuito. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. En general, por eso es que se coloca el componente que necesitamos y generalmente una resistencia y un interruptor. En el caso del Arduino vamos a reemplazar el interruptor en alguno de los casos porque el Arduino va a ser de interruptor. Vamos a ver eso en otra clase. Vamos a hacer por software un interruptor, aunque también podemos colocar una llave para que prenda y apague, pero eso vamos a ir viendo en el transcurso de las clases. Entonces es importante tener en cuenta que en casi todos los elementos que vamos a hacer siempre se cierra un circuito. Entonces se abre aquí y se cierra aquí. Se abre y se cierra con esta fuente de alimentación. Bueno, esta es la forma de conectar los componentes con el Arduino que vamos a ir viendo en las clases. Este es un programa que se llama FreeSync y FreeSync nos permite ir colocando los circuitos y también con ciertas configuraciones podemos tener un pequeño simulador con FreeSync. Para Arduino hay diferentes tipos de simuladores. El mejor que vamos a usar se llama Tinkercad y es un buen simulador que podemos simular en línea. Después están otros de Proteus que podemos ver, pero me parece más fácil de Tinkercad. De hecho les voy a mostrar los dos y de repente les puedo mostrar este FreeSync, pero FreeSync se usa más para la parte de diseño. Si ustedes quieren colaborar con otras personas o hacer algún proyecto y mostrar cómo interconectan eso dentro de algún manual, entonces lo van a hacer con FreeSync. Bueno, y esta es la forma de conectar. ¿Qué podemos quitar de esta foto? Podemos quitar que aquí se cierra el circuito. Vimos acá en la foto que empieza el positivo y termina en el negativo, ¿está? Entonces aquí cierra el circuito. Con el Arduino, entonces aquí también hacemos eso. Este viene a ser positivo, va a una de las patas de este componente, luego sale de este componente en su otra pata, se conecta a esta resistencia y termina en GND. Entonces cualquiera de los pines hace para prender un LED. Entonces este es como una fuente de alimentación positiva. Entonces se va el electrón aquí, sube por este componente, pasa por esta resistencia que está aquí y termina en GND. Entonces esto va a ser de fuente de alimentación, entonces se cumple este principio que ven aquí. Entonces en Arduino también se cumple eso. Entonces aquí ya ven con un ejemplo cómo funciona el tema de la fuente de alimentación. Bueno, entonces, ¿qué es Arduino? Arduino es una plataforma para desarrollo basado en placa electrónica de hardware libre que incorpora un microcontrolador. Este es su microcontrolador reprogramable. Como vimos en la clase pasada, utiliza una memoria flash. Entonces es reprogramable. Y una serie de pines hembra. Estos son los pines hembra, los que están acá, a los cuales nosotros podemos conectar
la mayoría de los componentes. Este cable que viene acá, nosotros conectamos en este extremo que está acá y en el protoboard colocamos el otro extremo. Entonces, por eso es una serie de pines hembra. Estos permiten establecer conexiones entre el microcontrolador y los diferentes sensores o actuadores de una manera muy sencilla y principalmente con cables de tipo DuPont. Bueno, nosotros por un lado, ustedes saben que en informática tienen tres procesos, o tres partes, o tres secciones. Uno es entrada, otro es proceso y otro es salida. Por ahí ya habrán dado los primeros años de informática eso, entrada, proceso, salida. Dentro de la entrada, acá en el ambiente que vamos a ver, ya sea en el ambiente industrial, en el ambiente eléctrico, en el ambiente de electrónica, o de los que nos toca ver, esas entradas, proceso y salida se convierte en una etapa de sensores, una etapa de proceso y una etapa de actuadores. Entonces, lo primero que tenemos es el sensado, es tomar la información del medio ambiente. Esa sería nuestra lectura o entrada. El proceso en sí es el Arduino que va a hacer el cálculo. Y nosotros tenemos la salida, entrada, proceso, salida. Y la salida en informática podemos imprimir a una impresora, podemos guardar en un disco, podemos mostrar en una pantalla. Ahora, esas son las salidas que tenemos. Y en este caso, las salidas se convierten en elementos que reaccionen. Entonces, acá podemos prender luces, podemos activar alarmas, podemos mover motores o podemos prender un equipo, cualquier cosa que necesiten hacer. Entonces, eso es la interacción hacia afuera. Entonces, eso se llama actuadores porque actúan en su medio ambiente. Entonces, tenemos entrada, proceso, salida. Sería una etapa de sensado, una etapa de proceso y una etapa de actuación. Eso sería estos elementos que tenemos. Eso es para entender un poco los procesos que se generan en la parte de industrial o en la parte de procesos. Bueno, otro componente que vamos a ver en la próxima clase, y acá le vamos a dar una pequeña introducción, es a lo que se denomina LED, que es un diodo emisor de luz. La mayoría de nosotros hoy estamos bastante avanzados en lo que es la tecnología, por lo que la mayoría de las cosas que interactuamos tienen este dispositivo LED, ya sea si conectan un equipo de radio en su casa, tiene un LED, algún componente de algún automóvil tiene un LED que le indica algunas alarmas. eh, Puede ser, por ejemplo, también los celulares cuando tiene batería baja o cuando recibe algún mensaje, se encienden pequeñas luces. Entonces, ese es el componente LED que emite pequeñas ondas de luz y su nombre es diodo emisor de luz. Es un LED, es un diodo. Un diodo es un elemento que conduce de un solo sentido. Y generalmente su símbolo es una flecha, como vamos a ver en la próxima clase. Y nos permite que la energía eléctrica solamente fluya en un sentido. Entonces puede ir de izquierda a derecha, pero por ejemplo no puede ir de derecha a izquierda. Entonces está limitado esa dirección de conducción. Y en este caso va del ánodo al cátodo. Entonces el ánodo es la parte positiva y el cátodo es la negativa. Entonces, si está ubicado el LED de esta forma, entonces se va a prender. Eso significa que cuando ustedes hagan su práctica, si ustedes colocan correctamente el ánodo con la parte positiva y el cátodo con la parte negativa, entonces pueden prender y apagar este dispositivo. Pero si invierten, si colocan la parte negativa a su ánodo y la parte positiva a su cátodo, entonces no va a funcionar, porque solo se conecta de esta forma. Entonces, como referencia, si algunas veces hacen alguna práctica real con el LED, se van a dar cuenta que solamente les va a aprender si ubican de esta forma, que es la forma correcta. Bueno, y acá tienen el circuito, como estábamos hablando, y
para que pueda conducir esto. Como ven acá tienen esta dirección, entonces este es este símbolo que ven acá es el símbolo de un diodo y viene a ser como una flecha que tiene esta dirección. Entonces del ánodo pasa los electrones al cátodo, eso significa eso. Y esta flecha significa que se enciende una luz. Entonces cualquier diodo tiene esta forma con este triangulito que está acá, y los LEDs tienen estas flechas que indican que se enciende. Bueno, entonces tienen de esta forma. ¿Cómo van a detectar esto en el componente físicamente? Quiero que noten acá que tiene una patita más larga y otra más corta. Entonces, para que ustedes detecten, se hace a propósito o se construye este componente de esta forma. La parte del positivo o ánodo siempre es la patita más larga y la del cátodo es la más corta. Entonces cuando van a conectar, van a darse cuenta que van a conectar el ánodo con la parte positiva y el cátodo con la parte negativa. Bueno, entonces aquí tienen la forma de conectar este componente. Tenemos nuestra fuente de alimentación, que es nuestro circuito. Parte del positivo, se dan cuenta que va a ir acá los electrones. Luego del ánodo, como ven acá, el ánodo que está conectado con la parte positiva. Y hacia el cátodo sale la parte negativa. Para proteger a este LED necesita una resistencia. Y de la resistencia va al negativo. Entonces acá se dan cuenta que la corriente sigue esta dirección. Es indistinto si yo coloco, siempre y cuando esté cerrado este circuito, es indistinto si yo coloco aquí mi resistencia y acá mi LED. Entonces yo puedo mover esto. Es indistinto siempre y cuando yo conecte de esta forma. Yo necesito conectar una resistencia y un LED. Es indistinto poner primero el LED y luego la resistencia, pero también yo puedo poner la resistencia y luego el LED. No hay problema con eso. Entonces se puede invertir eso. ¿Por qué se puede invertir? Porque en realidad lo que va a pasar es que aquí se va a consumir cierta cantidad de energía y acá se va a consumir cierta cantidad de energía. Entonces, lo que hace siempre esta resistencia es limitar la cantidad de energía que va a pasar por este componente y le va a proteger al componente. Entonces, a fines prácticos da lo mismo colocar la resistencia antes del diodo o después del diodo, siempre y cuando cumpla que se cierre el circuito. Bueno, eso es lo que tenemos, lo que hacer entonces. Y vamos a ver algo sobre LED en la próxima clase que nos queda, pero básicamente acá tienen ya la definición para poder hacer la tarea. La tarea más o menos le pregunto qué es una resistencia, qué es un LED, qué es un protoboard, para poder ir teniendo unas nociones de eso. Y LED es diodo emisor de luz y nos sirve para un pequeño semiconductor que nos permite em, tener ciertas luminosidades. Ahora, entonces, un diodo es un emisor de luz más, más conocido como de color rojo, que constituye un elemento semiconductor cuya característica principal es la de producir luz visible cuando la corriente eléctrica, cuando circula sobre él una corriente eléctrica que circula sobre él, que atraviesa el chip y está polarizado directamente. Entonces, siempre parte de un lado positivo hacia el negativo, como ven aquí, y cierra el circuito y entonces se enciende. Hay algunos LED que si ustedes van a comprar en el mercado, si quieren algunos de ustedes comprar en el mercado, van a comprar no de estos colores, sino van a comprar estos transparentes. No me acuerdo si Nara o Ore, uno de ellos vende estos los que son más lindos, creo que salen 7.000, 8.000, 10.000 En, más o menos. en nada, profe. Ah, Nara, bueno, bueno. Lo que le digo es que Sí. si
Lo que les digo es que si van a comprar este, que es esta, eh, soportan hasta 5 voltios. Si son estos que son transparentes, soportan hasta 5 voltios, entonces se puede eliminar la resistencia. La mayoría de las prácticas con Arduino, con estos LED que son de colores y más comunes, requieren esta resistencia. Pero si compran estos más lindos, entonces para sus prácticas pueden obviar esta resistencia. De hecho, para aprender y todas esas cosas es muy bueno, pero para hacer algunos prototipos les recomiendo que compren estos de color claro. Es solamente para tener en cuenta a la hora de comprar eso. Con respecto a las resistencias, entonces dijimos que las resistencias son elementos que nos permiten proteger a estos componentes, entonces nos permiten proteger a los componentes, en este caso va a proteger a este LED para que no se queme. Que si ustedes omiten esto y si es de baja calidad, entonces se va a quemar este. Dependiendo del color que ustedes utilicen el LED, por ejemplo hay de color verde, amarillo, qué sé yo, ¿verdad? Dependiendo del color que ustedes elijan, tiene ciertos voltajes. Hay una tabla que les muestra cuánto es el voltaje por cada color, entonces necesitan una resistencia. En el Arduino se tomó un valor estándar que es 220 ohmios o 330. Lo que pasa es que pasando los 100 voltios, pasando los 100 ohmios, ya protege la resistencia, digo, a estos LEDs. Entonces se tomaron valores promedios que en realidad protegen la mayoría de los colores de los LEDs. Entonces un valor que generalmente se usa con el Arduino es 220 o 230. La única diferencia es que si ustedes colocan 220 tiene menor resistencia, entonces la luminosidad es mayor. Y si ustedes colocan una de 330, su luminosidad es menor. Entonces va a variar de acuerdo a eso. Si coloca una resistencia más baja, se va a iluminar más. Y si coloca una resistencia más alta, se va a iluminar menos. Tanto es así que si coloca una resistencia muy alta, se va a apagar el LED. Y si coloca una resistencia muy baja, se va a quemar el LED porque en algún momento va a llegar a su máxima luminosidad y después se va a quemar el componente. Entonces son los dos extremos. En nuestro caso, para las prácticas de Arduino, van a encontrar en la mayoría de los materiales el valor de 220 o 230, digo 220 o 330 ohmios. Para poder saber cuál es el valor de las resistencias, por ejemplo, yo le estoy diciendo 220, entonces pueden hacer dos cosas. Pueden ver por estos colores. Estos colores lo que hacen nos posibilita exactamente saber qué valor de resistencia tenemos de acuerdo a estas bandas que están acá con diferentes colores. Entonces nos permite saber esos valores. Con respecto a saber este tipo de cálculos, hoy en día ya no hace falta porque existen aplicaciones que ustedes pueden bajar en su celular o en la computadora y ustedes le colocan acá los colores de las bandas y él directamente les va a calcular. Si no pueden hacer estos cálculos simples, la primera banda, la segunda banda y la tercera banda es el valor multiplicador. Por ejemplo, el color rojo que ven acá es 2. 220 les dije. Fíjense aquí. La primera banda va a ser rojo, la segunda banda va a ser rojo y este es el factor de multiplicación por 100. Entonces 22% va a ser ese valor que van a ubicar y es el 220. Les muestro acá. Fíjense, esta es una resistencia de 220 ohmios, 220k ohmios, que es lo que nosotros vamos a usar. Rojo, rojo y en este caso amarillo, que es el factor de multiplicación. Entonces hay aplicaciones que nos permiten, si ustedes miran el componente y saben los colores que están acá, entonces eligen en el programa rojo, rojo y amarillo y él les va a dar el valor
al cual corresponde esa resistencia. Bueno, y es eso. Y este último corresponde a la tolerancia en sí. Es decir, que este valor de 220 es un valor de 220 kiloohmios, es un valor de referencia, pero en la práctica puede tener una variación de más o menos este porcentaje. Entonces, es eso. Esto es nada más que, de hecho, cuando hagamos pequeñas prácticas no se va a deteriorar la resistencia, pero con el tiempo sí estas tolerancias varían y hace que este componente se degrade o en algunos de los casos se dañe, pero no va a ser nuestro caso. Este puede ser de color oro o plata, entonces tiene 5 o 10% de tolerancia. Y esto puede ser, por ejemplo, una aplicación donde ustedes pueden tener acá. En este caso van a elegir rojo, rojo, marrón y es nuestro valor de resistencia 220 ohmios que nosotros vamos a usar para las prácticas. Y tiene de esta forma, rojo, rojo, marrón. Las resistencias se miden en una unidad de medida que se denomina ohmios. Y es eso. En este caso, yo les dejé la foto de las resistencias que más se utilizan. Para las primeras prácticas que utilicemos LED, vamos a usar esta resistencia de 220 ohmios, que es rojo, rojo, marrón. Para otras prácticas que vamos a usar pulsadores, vamos a usar esta resistencia de 10 kiloohmios y sus colores son café, negro, naranja. Entonces son de esto. Generalmente para algunas aplicaciones también cuando uno va a comprar le va a decir cuántos watts quiere que soporte. En este caso para nosotros no nos importa mucho porque el Arduino maneja solo 5 voltios con respecto a la cantidad de watts no requiere de nada especial. Entonces si es que vamos a hacer con alguna cosa que consuma más energía, entonces sí vamos a requerir más watts. Y la otra resistencia que les dije que podríamos utilizar también era la de 330 ohmios. En este caso, sus colores son naranja, naranja, café. Entonces aquí, en este material, ustedes ya tienen los valores que nosotros vamos a utilizar. Que es el de 220 ohmios. Este otro que es el 10 kiloohmios. Y el de 330, que son los valores que podemos utilizar. Bueno, acá tenemos nuestra placa Arduino, que después les voy a detallar en la próxima clase los elementos que tienen internamente. Voy a hacer un recorrido de todos los elementos que tiene el Arduino para que podamos entender. Bueno, entonces, ¿qué se denomina una resistencia eléctrica? Es lo que generalmente conocemos como elemento que nos sirve tanto para protección o para polarizar circuitos. Eso es su función principal. Y acá dice, se denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de la corriente eléctrica a través de un conductor. La unidad de resistencia es el sistema internacional que se denomina ohmio. Entonces, ohm es el valor para medir la resistencia, que se representa con la letra griega omega, en honor al físico alemán que aparece ahí su nombre, ¿verdad? George Siemens Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. Entonces, eso es la definición de resistencia. Estos son los componentes principales del Arduino que vamos a ir viendo por parte. Ahora les voy a presentar someramente para poder tener una idea. Para tener la fuente de alimentación o para conectar a la computadora tenemos este modelo es el Arduino 1, que es uno que fue el primero de los modelos que salió en el mercado y es uno de los más utilizados. Con este modelo podemos hacer casi todas las prácticas. Entonces acá se conecta el USB y aquí tenemos la fuente de alimentación por un lado que es de 5 voltios y por otro lado nos permite comunicar en ambos extremos con la computadora. Es decir, que la computadora puede mandar información al microcontrolador o el microcontrolador enviar información a la computadora. Sí tiene otros componentes que nos permiten facilitar la comunicación, pero para que se entienda,
vamos a decir que la información fluye del microcontrolador hacia la computadora y de la computadora hacia el microcontrolador. Tiene dos fuentes de alimentaciones, una aquí y otra, y también tiene acá en estos pines otra. Entonces tenemos tres formas de alimentar el Arduino: por un pin, por este external power supply y por este cable USB. Son las tres formas que tenemos de alimentar esto. Después tenemos los pines digitales, que vamos a trabajar las primeras clases, y en las próximas clases después de eso vamos a trabajar estos pines analógicos. Entonces tenemos pines digitales y pines analógicos. Los pines digitales pueden ser de entrada-salida, input-output, y los pines de analógicos solamente pueden ser de entrada. No existe una salida analógica. Y después estos pines tienen diferentes acciones que pueden ver. En este caso es el ATmega 328, el microcontrolador que se usa dentro del Arduino. Existen otros modelos que tienen todos ATmega, pero con otras versiones. Para el caso del Arduino 1 siempre es el ATmega 328, hasta que en algún momento se cambie el modelo, entonces tenga su variación. Bueno, nuestra primera práctica para que vamos a hacer para la próxima clase va a consistir en este programa que se denomina Blink, y lo que vamos a hacer es prender y apagar el LED. Lo que les quiero mencionar es que el programa del Arduino tiene dos bloques principales. Uno se denomina setup y otro se denomina loop. Esto es lo que nosotros tenemos que distinguir del Arduino, que tiene dos bloques principales, uno que se llama setup y otro loop. El primer bloque es donde se realizan las configuraciones. Cualquier configuración que yo necesite hacer se realiza dentro. Yo tengo que programar dentro de este bloque. Dentro de este bloque setup, todas mis configuraciones que yo necesito hacer, lo tengo que hacer. Y luego se va a ejecutar esta parte del loop, y es donde se ejecuta el programa cíclicamente. Entonces, cuando arranca el Arduino, primero se va en esta parte del setup, y es en forma secuencial, va leyendo y va ejecutando todo lo que ustedes le digan en forma secuencial, y luego de terminar de configurarse el setup pasa al otro bloque que es el loop. Cuando veamos algo de microcontroladores, les voy a mostrar cómo se genera esto con un programa parecido al lenguaje C, o sea, que es un lenguaje C. Lo que pasa es que el programa de Arduino es una variante, una modificación del lenguaje C. Básicamente el software Arduino es un lenguaje C, pero se le armó de tal forma que tenga dos bloques con dos funciones del mismo lenguaje C, una que se llama setup y otra que se llama loop. Un setup que se ejecuta en forma secuencial hasta que termine, y luego entra en un ciclo while, que vamos a ver después en otro lenguaje que es un ciclo while, y que en este programa lo denomina loop. Entonces esto se ejecuta una vez y esto se ejecuta cíclicamente. Eso es los bloques principales que tiene el Arduino. Bueno, todo eso con respecto a las prácticas que vamos a hacer. Y la pregunta que es Arduino, y una definición puede ser una plataforma electrónica abierta para realizar pequeños prototipos. ¿Para qué sirve? Sirve para crear prototipos basados en hardware y software libre. Bueno, y que se puede interactuar con el medio, y ese Arduino puede tomar información del entorno a través de sus pines, que pueden ser de entrada de toda una gama de sensores. Entonces, como dijimos, teníamos ciertas etapas, que es la etapa de sensado, la parte de proceso y la parte de actuación. Entonces, tenemos una parte que es la parte de sensado. Es decir, Arduino puede tomar información del entorno a través de sus pines de entrada de toda una gama de sensores, que es la parte de entrada. También puede afectar todo aquello que rodea mediante los actuadores, por supuesto, ¿verdad? Que son actuadores digitales, o en algunos casos
una emulación que vamos a ver que se llama PWM, que es una forma de tener la parte analógica. Entonces también podemos tratar de actuar como si fuera analógico a través de los PWM. Y podemos controlar luces, motores y otros actuadores. Las entradas pues tienen una parte de control después y una parte de salida, como dijimos. La parte de entrada son los sensores, el control es el microcontrolador, o en este caso el Arduino, que es la parte lógica en sí, y los actuadores son la parte de salida, o la parte mecánica, o la parte visual, que hace alguna función en el medio ambiente. Y la información de entrada es manejada por los programas de Arduino y generan una salida. Entonces siempre es entrada, proceso, salida, y en este caso es una parte de sensado, una parte de proceso y una parte de actuadores. Los sensores, acá hay unos cuantos sensores que podemos ver, que vamos a ir viendo luego en las clases. Algunos de los sensores pueden hacer estos botones. Este es un botón que es una parte que es un componente mecánico. Entonces, esto no es digital, esto es un componente pasivo, por lo que básicamente es una chapa y que yo aprieto y conecta y luego Profe, levanto, ¿sí? profe, ¿Sí? no veo lo que está mostrando. Solamente veo para qué me sirve el Arduino, dice. Veo lo que está mostrando. Ahora se ve, se quedó colgado, entonces, No, profe. Sí, o no sé si yo me quedé colgado o porque yo solamente veo para qué me sirve el Arduino. Bien, rey, voy a salir. bueno, ahí se quedó. ¿Para qué me sirve Ya, Arduino? ¿Ya? Te voy a activar otra vez enseguida la... Bueno, antes de eso voy a comentarle, hay un grupo que se formó, no sé si todos están dentro del grupo. Entonces, a ver si pueden compartir el enlace después dentro del chat aquí. yo ya me uní, profe. Bueno, ok, Ya me uní al grupo. ya. Bueno, entonces, ahí el administrador les puede compartir después acá el enlace, o cualquiera de los que tienen acceso al WhatsApp ahora, y todos pueden anexarse dentro del grupo. ¿Y ahora qué tal se ve la pantalla? Ahí, ven ahí sensores digitales. Sí, ahí están los sensores, profe. Bueno, entonces continuamos. De los tipos de sensores que podemos ver, algunos van a ser botones, que es en este caso, o pueden ser algunos switches. También puede ser un sensor Hall, es uno que nos sirve para medir corriente, y algunos elementos de electrónica que pueden ser autoacopladores, por ejemplo. Ahora no vamos a ver todo, pero son ejemplos de sensores digitales que se disponen. Por lo menos vamos a ver este del pulsador. Para el sensor Hall tenemos que de repente conseguir de, de internet, o sea, comprar internet, porque acá no hay muchos componentes también para la parte de proyectos. Entonces muchos de esos tenemos que comprar los kits de otros lugares.
Para los sensores analógicos podemos tener potenciómetros que sí hay, celdas fotorresistivas también hay, sensores de temperatura también se consigue y los zumbadores piezoeléctricos. Esto vamos a ir viendo en la mayoría de los casos. Para algunos actuadores digitales, de lo que les estoy mostrando acá, la mayoría vamos a tener práctica. Entonces, tenemos los LED que vamos a ver y estos pequeños displays que vamos a ir viendo. Los actuadores analógicos también pueden ser estos zumbadores piezoeléctricos que vamos a ver en algunas prácticas para la parte analógica o los LEDs. Bueno, para la parte del programa necesitamos irnos a esta dirección. Hoy en día tenemos dos posibilidades. Tenemos la posibilidad de programar el Arduino online. Ustedes entran a la página de Arduino y básicamente hoy en día tiene una página web que simula este entorno de desarrollo que ven acá y pueden programar ahí y colocan su Arduino por el USB y lo programan ahí. Entonces tiene una ventaja esto, que ustedes están guardando en la nube sus proyectos. Entonces, si ustedes se mudan de computadora o llevan a un laboratorio, o hoy en día están en su casa y luego se van a otra y pueden tener acceso a una computadora, llevan su Arduino, entonces no requieren de tener una misma computadora donde está instalado el software y ustedes pueden abrir sus proyectos porque se guarda por su usuario, entonces tienen acceso a ese usuario y entonces ustedes pueden abrir sus proyectos que han desarrollado en Arduino. Y otra de las ventajas que tienen es que si ustedes quieren compartir con otra persona su proyecto o quieren trabajar en grupo, entonces en la nube lo pueden hacer. Otra opción es bajar el software de esta dirección que dice http://arduino.cc.es y dentro de esto entonces ustedes pueden bajar el programa de Arduino. Si se animan, entonces ya pueden bajar el programa. Entonces bajan y le dan siguiente, siguiente, siguiente y se va a instalar. En algún momento les va a preguntar si ustedes quieren instalar los controladores y le dan sí. Lo que pasa es que el programa Arduino tiene unos controladores para que pueda reconocer el puerto USB. Y entonces le dan siguiente, siguiente, siguiente y les va a permitir instalar el Arduino. Hay programas de Arduino para la mayoría de los sistemas operativos, por lo que si alguno tiene otro sistema operativo también lo puede instalar en una Linux, por ejemplo, si es que alguien tiene en otro tipo de computadoras. Bueno, y la otra parte que quiero que se acuerden es la estructura básica del programa Arduino, que es el setup y el loop. Quiero que se fijen que utiliza esta estructura de tipo lenguaje C. Generalmente cuando uno define una función, porque estos son funciones, este es el nombre de la función, abre paréntesis, cierra paréntesis, abre corchete y cierra corchete. Entonces, setup es una función y loop también es una función. Generalmente la mayoría de las funciones que van a encontrar es int, el nombre de la función y abren corchete y cierran corchete. Pero en este caso utilizan la palabra void y lo que hace void significa en inglés nada, nada. Lo que tiene el lenguaje C es que trata siempre de retornar un valor. Cuando termina de la ejecución de un bloque, siempre usted le tiene que poner la palabra return y el valor 0 si es satisfactorio si fue satisfactorio el retorno. En algunos casos, cuando no es satisfactorio el retorno, entonces se le devuelve el mensaje de error. Para el caso del Arduino, ustedes no necesitan, o en la mayoría de los casos, por lo menos en las funciones principales, no necesitan colocar return. Directamente va a terminar así. Y eso se hace colocando la palabra void o anteponiendo void al nombre de la función. Esto es quitado del lenguaje C. Entonces, tienen dos funciones
que nos retornan valores, que es el setup y el loop. El setup se ejecuta una sola vez y el loop es como un ciclo while. Básicamente lo que hace es esconder un ciclo while dentro eh, dentro de esta definición de loop. Entonces, el setup se encarga de recoger toda la información que se va a necesitar primariamente. Luego debe contener la declaración de las variables, ya sea encima del setup o dentro del setup. La primera función a ejecutar la ejecuta en el programa, eso es el setup. Y entrando en el loop se ejecuta ya varias veces. Entonces, dentro del setup se ejecuta solo una vez y se utiliza para configurar o inicializar los modos de trabajo de los pines o puertos de entrada y salida. Lo que nosotros vamos a hacer en las primeras clases es exactamente esto que dice acá. Vamos a configurar si yo quiero que mis pines sean de entrada o salida. Los pines digitales yo puedo declararlos como pines de entrada o salida. Es decir, que si yo voy a enviar información hacia afuera o yo voy a recibir esa información. Si yo envío es salida y si yo recibo es entrada. Eso es lo que se configura dentro de setup y se ejecuta una sola vez. En el cambio en el loop, como ven, es un ciclo infinito y ahí siempre ocurre censado, proceso, actuación o entrada, proceso, salida. Entonces es un ciclo infinito donde siempre lee los sensores, procesa esos valores y da por resultado los valores correctos. Bueno, entonces eso es lo que hace. Y la parte del loop dice contiene un programa que se ejecuta cíclicamente. Esta es una función del núcleo de todos los programas. Entonces, hasta que termine la alimentación, ustedes no le dan receta al Arduino, siempre se va a ejecutar. Acá lo más importante es entender que existe una parte de setup y otra de loop. Este es el programa que vamos a ir haciendo en la próxima clase. Y de hecho vamos a hacer unos cuantos para poder ir entendiendo bien. Y la idea es que ustedes también puedan después, a partir de esto, intentar hacer otros ejercicios. Vamos al simulador para poder ir haciendo los ejercicios y ustedes, si quieren ir probando otros tipos de ejercicios, también pueden hacerlo. Yo les voy a dejar luego el enlace de toda la práctica ya hecha, pero quizás me tome también el tiempo para mostrarle cómo se arma ese circuito dentro del simulador, entonces para mostrarle el paso a paso de cómo se arma ese circuito. Tanto la parte de armado en sí del circuito como es lo que muestra en esta figura, como la parte de la codificación que también vamos a ver. Las constantes principales de este lenguaje son el high y low. Vamos a ir viendo esto después. High es un valor alto, un valor 1 o true, y low es un valor 0 o bajo o false. Dentro de las definiciones tenemos que los pines pueden ser de entrada a salida. Esto puede ser input o output. Una de las cosas que vamos a tener que hacer es decidir si los pines quiero que sean de entrada a salida. Entonces vamos a colocar estos a partir de las funciones que vamos a ver, que se llama pin mode, y pin mode se le pone el número de pin y que puede ser de input o output. Otra que vamos a ver es la digital write, que es para prender y apagar el LED. Otro que es delay, que es para que espere unos milisegundos para que se prenda, y otro para que se apague. Vamos a ir viendo esto sin problema. Y después tenemos lo que es un protoboard, que ya vimos, y las ubicaciones de cómo se colocan los componentes dentro de la protoboard, que también ya vimos. Bueno, y eso es todo. Quiero compartirles un video antes de terminar la clase y con eso terminamos la clase. Es para entender cómo funciona el tema del protoboard. Hola y bienvenidos a Video Tutoriales en Línea. Mi nombre es Jorge y hoy
protoboard. Esta sirve para montar prototipos electrónicos y de ahí su nombre, protoboard. Está dividida por dos sectores generalmente. Algunas protoboards solamente tienen un sector, pero lo usual es que estén divididas por dos sectores. El primer sector a su vez está dividido en 4 y sirve para alimentación. También a su vez cada una de las líneas está unida entre sí, como si de un solo cable se tratara. Conectemos un cable que contenga 5 voltios a una de estas líneas. Pero ¿de dónde podría sacar 5 voltios para poder usar la protoboard? Ah, claro, el Arduino tiene una salida de 5 voltios. Entonces conectemos un cable desde la ranura de 5 voltios del Arduino hasta una de las ranuras de la línea roja del protoboard. Listo, ahora podemos usar 5 voltios desde aquí, y aquí, y aquí, y aquí, prácticamente desde cualquier ranura de esta línea roja. De esta forma podemos alimentar a muchos componentes que requieran 5 voltios, pero no se excede. Hola, ¿se escucha? Parece que se fue la comunicación. Sí, sí, profe, solamente que el video no se puede Ya, ver. Tenga 5 voltios a una de estas líneas. Pero ¿de dónde podría sacar 5 voltios para poder usar la protoboard? Ah, claro, el Arduino tiene una salida de 5 voltios. Entonces conectemos un cable desde la ranura de 5 voltios del Arduino hasta una de las ranuras de la línea roja del protoboard. Listo, ahora podemos usar 5 voltios desde aquí, y aquí, y aquí, y aquí, prácticamente desde cualquier ranura de esta línea roja. De esta forma podemos alimentar a muchos componentes que requieran 5 voltios, pero no se exceden, más si están usando como fuente de alimentación el Arduino o quemarán a su pobre Arduino. Muy bien, tenemos voltajes positivos a nuestra disposición, muchos de ellos. Pero ¿para qué sirven estos si no tenemos negativos o GND? Pues de nada, y justamente por eso es que la protoboard trae una línea azul donde debemos conectar los negativos. Ya que sacamos los 5 voltios desde el Arduino, también sacaremos negativos de él. Listo, ahora tenemos toda una línea llena de aura de negatividad. No esperen, es una polaridad negativa, no aura. Las otras dos que tenemos de este otro lado funcionan de la misma manera. Pasemos a las líneas de en medio. Estas también están unidas entre sí, pero de forma perpendicular a las anteriores. Para los que olvidaron las matemáticas del secundario, una línea perpendicular a otra es la que se encuentra exactamente a sus 90 grados. Entonces, estas también están unidas entre sí, pero de forma perpendicular. No están unidas en toda la línea. Cada línea se separa en dos y funcionan exactamente igual a las anteriores. Es decir, que cada línea es como si fuera un solo cable. Para probarlo, conectemos un LED. No hagas eso, LED. No hagas eso o no podré ponerle publicidad a este video por usar esa canción. Bueno, está bien, este video no tendrá publicidad y si llega a tenerla será por el autor de la canción. Si es que no retiran el video, claro. Entonces conectamos a este LED. No, así no, pequeño LED. De esa forma solo estás conectando tus dos polaridades a un solo cable y así nunca llegarías a funcionar. Exacto, de esta forma sí. De esta forma podemos conectar un cable negativo a una línea, otro cable positivo a la otra y esto funcionaría tranquilamente.
Conectemos un cable negativo sacando desde una de las ranuras negativas que tenemos de este lado. Lo conectamos. Ahora, un pequeño LED no funciona con 5 voltios. Si conectamos 5 voltios de forma directa a un LED, este se quemará. Necesitamos reducir esto. Entonces, para eso usaremos una resistencia. Vienen de distintos valores, pero generalmente para poder usar LEDs son de 220 ohmios. Obviamente esto puede variar dependiendo del fabricante de los LED, la potencia de los LED, el color de los LED, tiene muchas variantes, pero generalmente es de 220 ohmios. Entonces lo primero que hacemos es poner uno de los lados de la resistencia al positivo de 5 voltios y el otro lado a la ranura de positivos del LED. De esta forma encendimos al pequeño LED. Bueno, al fin pude terminar este tutorial que era muy necesario para poder pasar a otros temas con Arduino. Gracias por escucharme y nos encontramos en un próximo tutorial. Bueno, entonces ahí pudimos ver la parte culminante, más o menos como cerrando lo que estuvimos explicando. Entonces, a partir de la próxima clase, entonces hacemos ya las prácticas. Bueno, hasta aquí la clase, entonces subo el video por si alguien entró más tarde o alguien no entró, entonces, o quieran ver, entonces tienen ahí. Muchas gracias y nos encontramos entonces la próxima clase. Y está la tarea también que ya tiene para poder hacer, que son básicamente cosas que están dentro de este mismo material, lo que tienen que responder. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana.